Buenas noches. Una vez más, iniciamos con un taller ofrecido desde la dirección de la Biblioteca Central. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo identificar y elegir la mejor metodología de investigación para su tesis de estudio, en especial para los alumnos de pregrado de la universidad. Primero, en base a la investigación práctica, a- a- se puede identificar tres puntos básicos o tres criterios para poder identificar y elegir la metodología adecuada. Entre ellos, el primero es definir bien el alcance del objetivo de la investigación. En segundo lugar, es hacer una revisión de la literatura para evaluar todas las metodologías que se han aplicado hasta la fecha en base a los objetivos de investigación planteada y las variables que identifican dentro de tu objetivo de investigación. Entonces, en ese paso 2 es evaluar todas las investigaciones que han sido publicadas sobre un tema en específico o todo caso en un tema que esté enmarcado dentro de alguna de las líneas de investigación pertinentes de cada estudiante. Y para ello, luego de eso, identificamos las metodologías que han sido aplicadas en base a los objetivos, ¿no? Y luego de eso vamos a conocer o explorar qué datos o información disponible tenemos, tanto fuentes primarias como secundarias, para poder responder a nuestro objetivo de investigación. Entonces, estos tres criterios son críticos para el desarrollo de la investigación. Siempre tener en cuenta que el objetivo de investigación puede cambiar de acuerdo a la metodología que se identifica, ¿no? Y a los datos disponibles que se cuenten, que se tengan disponibles, ¿no? Los datos. Asimismo, en base a la revisión de la literatura vamos a poder conocer e identificar métodos. Vamos a poder encontrar dos, tres, cuatro métodos, ¿no? Pero también vamos a ver en esta data secundaria, ¿no? ¿Qué tipo de información han utilizado? Tanto información primaria como secundaria. Pero ¿cómo nosotros vamos a elegir esto? Vamos a identificar la metodología en base a la revisión de literatura que podamos haber encontrado, ¿no? Y vamos a elegir aquellas, ¿no? Que tengamos la data, ¿no? Ahora, hay dos tipos de datas con las cuales nosotros podemos trabajar para poder responder nuestro objetivo de investigación. En el primer caso, ¿no? Es responder nuestros objetivos de investigación con una metodología que utilice data primaria. En este caso, de este modo, implicaría tener un gran presupuesto y tiempo para poder hacer la recolección de las datas. Pero también tenemos algunos beneficios de que podemos nosotros recolectar la data que queramos en base a la metodología que queramos explicar, ¿no? Entonces, esta es muy buena, elegir un método con el uso de data primaria, pero esto implica el presupuesto y tiempo, ¿no? Que debe estar enmarcado en cuánto tiempo, por ejemplo, un estudiante va a realizar la tesis de investigación. De acuerdo a eso, puede ir también identificando o eligiendo cualquier metodología con data empleada. Otro tipo es utilizar un método donde pueda responder al objetivo de la investigación usando data secundaria. Este modo tiene un bajo nivel de presupuesto porque ya tienes la data recolectada por alguna institución pública o privada, ¿no? Y la información que esté disponible para el público, podrías tú responder ese objetivo de la investigación. Entonces, la revisión de la literatura te va a servir principalmente para elegir el método, pero vas a afianzar más el método de acuerdo a la data que tengas disponible, ¿no? O de acuerdo al presupuesto y tiempo para poder responder al objetivo de investigación. Entonces, vamos a ver detalladamente cada uno de estos aspectos para que ustedes deban tener en cuenta al momento de identificar y elegir una metodología. Primero que todo, quiero indicarles de que para que ustedes puedan enmarcarse en un tema de investigación, esto debe estar alineado junto con las líneas de investigación pertinentes que tienen cada facultad, ¿no? Y esto es de acuerdo al campo de conocimiento que está adscrito en su carrera. Por ejemplo, a nivel nacional, que tiene 7 campos de educación. Estamos agropecuaria y veterinaria, ciencias de la salud, ciencias naturales exactas desde la computación, ciencias sociales, educación, humanidades y artes, y el último que es ingeniería industrial y construcción. Ahora, las carreras
ofrece, ¿no?, la Universidad Nacional de Ingeniería, están enmarcadas dentro de estos tres campos de conocimiento, el número 3, el 4 y el 7. Pero dentro de estos campos de conocimiento tenemos las carreras que están adscritas a cada uno de estos campos de conocimiento. Y asimismo, estas carreras están agrupadas dentro de una facultad. Por ejemplo, vamos a ver que la carrera de Ingeniería Estadística y la de Economía, ¿no?, están enmarcadas dentro de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Entonces, para saber qué líneas de investigación son pertinentes de acuerdo a la facultad, vamos a poder nosotros identificar eso. Ahora, se ha investigado y se conoce actualmente, se conoce a través de la página web de aproximadamente 4 líneas de investigación de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería Civil, la Facultad de Ingeniería Económica, la de Ingeniería Industrial y la de... Falta explorar aún cuáles son las líneas de investigación de estas otras facultades, ¿ya? Pero sus temas de investigación deben estar enmarcadas. Por ejemplo, en este caso, como tenemos la información disponible de las líneas de investigación de la Facultad de Ingeniería Económica, vamos a ver en detalle esas líneas de investigación. Pero allí un punto importante es que cada estudiante, ¿no?, puede identificar las líneas de investigación dentro de su campo de investigación para poder ya ir explorando qué temas puedes investigar en un futuro para poder obtener tu grado. En la línea de investigación dentro de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales tienen 3 líneas de investigación. Entre ellas vamos a ver las líneas de investigación en economía, las cuales tienen 9 campos, ¿no?, en los cuales uno puede desarrollar una investigación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos entre estas 9 líneas, vamos a ver una en específico que es la de economía y medio ambiente. Este es una línea de investigación o tema en general, pero nosotros podemos partir de esta idea en general, ¿no?, haciendo una revisión de literatura, ¿no?, y saber y buscar qué quieres investigar, ¿no? Y allí inicia el interés y el principio para todo proceso de investigación, que despierte un interés de un tema en particular de estas líneas de investigación pertinentes de cada facultad. Por ello es importante que cada alumno conozca, ¿no?, detalladamente cuáles son las líneas de investigación y qué se están desarrollando en cada una de estas líneas de investigación. Y de acuerdo al interés personal, poder de repente afianzarse y desarrollar alguna de estas líneas de investigación. Como les comento, en los trabajos de grado es necesario que el tema de investigación sea pertinente con los contenidos tanto de la disciplina o campo de conocimiento, profesión, a la que cada estudiante optará su respectivo grado o título. Bien. Otra segunda parte, eh, en base a estas líneas de investigación, es como nosotros podemos ir planteando un objetivo de investigación, ¿ya? Eh, ¿Qué es un objetivo de investigación? Principalmente, el objetivo es el propósito del estudio y van a expresar el fin que va a alcanzarse dentro de todo el desarrollo de la investigación. Este objetivo de investigación debe ser claro, preciso, conciso y debe estar focalizado en una situación en particular. El estilo de la redacción de los objetivos, que son en verbos infinitivos, pues implica una acción que se va a desarrollar dentro de la investigación. Asimismo, este objetivo de investigación debe estar redactado en tiempo presente, ¿no? Y asimismo es importante plantear objetivos que puedan lograrse durante el desarrollo de la investigación. Usualmente, para un trabajo de pregrado es de un año aproximadamente, para que uno pueda desarrollar una tesis de investigación y pueda después sustentarlo, ¿no? Entre los diversos verbos que uno emplea para redactar y proponer un objetivo de investigación son los que se muestran como determinar, identificar, evaluar, describir. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Es importante que los alumnos puedan leer al menos unas 10 tesis de investigación que han sido publicados de su campo de conocimiento, para poder identificar ya desde ahora qué tipos de verbos se están usando, ¿no? Y así también ver qué tipo de alcance va a tener este objetivo de investigación. Por ejemplo, aquí detallo un objetivo de investigación que se realizó, ¿no? Es evaluar la sostenibilidad de la producción agrícola, en este caso en particular de la quinoa, en pequeños productores de la región Junín en Perú, ¿no? Entonces vamos a ver que en este objetivo
tenemos identificado las variables o palabras claves que van a servirnos para poder hacer la búsqueda de referencias bibliográficas. En este caso, sostenibilidad, producción y quinoa, ¿no? Otro punto importante es a dónde está focalizada o quién es la población objetivo o la muestra. Entonces, el estudio va a incidir en específico en aquellos productores pequeños, ¿no? No productores grandes ni medianos, no, sino en productores pequeños, que va a tener una característica para definir a esos productores pequeños. Otro también es la delimitación espacial, donde vamos a ver que aquí en este estudio se va a focalizar principalmente en una región en particular, en este caso en la región Junín, un departamento de la, dentro del país Perú, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo un objetivo de investigación primero utiliza para redactar un verbo, ¿no? Se emplean las palabras claves o las variables que vas a que vas a analizar en tu estudio. También está focalizado para una población objetiva y una delimitación. Entonces, es así como nosotros debemos ir ya identificando los objetivos que se están planteando en diversas tesis de investigación, ¿no? Ahora, el objetivo de investigación tiene un alcance, y esto va a depender de la estrategia de investigación o el diseño o los procedimientos que abarquen, ¿no? Entre ellos hemos encontrado cuatro tipos de objetivos o alcances que tiene el objetivo. Entre ellos el exploratorio, ¿no? Y en este caso van a investigar problemas poco estudiados y sirven para familiarizarnos con problemas que no se conocen o de los cuales se sabe muy poco. Entre ellos, aquí en la derecha podemos ver algunos verbos en infinitivo que se utilizan para redactar un objetivo exploratorio. En el segundo paso son los objetivos de alcance descriptivos, donde se va a buscar especificar las propiedades, las características de personas, de grupos, procesos o objetos que se sometan a un análisis. Es decir, van a medir y recolectar datos sobre diversos conceptos, y estos conceptos son las variables, aspectos, dimensiones o componentes de un fenómeno que se va a investigar. Y también aquí les muestro los verbos en infinitivo que se utilizan para desarrollar un objetivo descriptivo. Por último, el tercero son los objetivos correlacionales, ¿no? Estos van a exponer la relación entre variables. Nos va a permitir conocer la relación o el grado de asociación entre dos variables o conceptos, categorías en un determinado contexto. Por ejemplo, vamos a ver un objetivo de investigación o un problema de investigación. El sobrepeso de los adultos mayores está relacionado con la mayor probabilidad de padecer enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces aquí vemos que hay un problema o una pregunta correlacional, ¿no? Donde se van a incidir dos variables. En este caso es el sobrepeso de los adultos mayores y padecer enfermedades cardíacas. Y por último, tenemos los objetivos explicativos o causales, ¿no? La descripción de conceptos o fenómenos o el establecimiento de relaciones entre variables, ¿no? Están diseñados principalmente para determinar las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales, ¿no? Entonces, para este tipo de objetivo de investigación explicativo, principalmente se utilizan estos verbos como comprobar, demostrar, determinar, establecer, inferir, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es el alcance del objetivo, cómo se plantea el objetivo, ¿no? Y el segundo paso es, primero vamos a ver si tenemos algunas preguntas en la sesión. A ver, hay una pregunta, dice, ¿las líneas de investigación están publicadas en cada facultad o en el vicerrectorado de investigación? Mira, esta es una pregunta que realiza Joel. Las líneas de investigación principalmente están siendo trabajadas por las oficinas de grados y títulos que tiene cada facultad. Nosotros hemos podido recabar información de las líneas de investigación de 5 facultades. Sin embargo, ¿no? Agradecería si alguno de ustedes conoce o puede consultar a algún profesor si tiene identificado ya estas líneas de investigación. ¿Por qué? Porque estas líneas de investigación te van a servir como punto de partida para poder realizar cualquier investigación futura, ¿no? Entonces sí es importante que puedan conocerlo y principalmente lo que tengo conocimiento es que las oficinas de grados y títulos son los que están elaborando, trabajando, ¿no? O acordando cuáles son las líneas de investigación, ¿no? Mm, a ver, vamos a ver otra pregunta. No hay más preguntas sobre las líneas de investigación.
principalmente, como les comento, es en la oficina de grados y títulos, ¿no? Y si ustedes tienen el alcance de más información, de repente nos pueden también informar a nosotros. Como les comenté, solo hemos podido focalizar la información de 5 facultades, ¿ya? Y cuando se les comparta esta PPT, van a poder ustedes también acceder al link de cada una de estas líneas de investigación de estas 5 facultades. Continuamos entonces con la presentación. El tercer paso, ¿no? Primero vimos, el tercer paso es la revisión de literatura, eh, principalmente para identificar las metodologías, ¿no? que existen y que han sido aplicadas, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos ubicar esta revisión de literatura? Existen varias opciones, entre ellas las principales son buscar en bases de referencias, artículos científicos o artículos de revisión. Entre ellos tenemos a Scopus, Cielo, Google Académico, que es bastante usado, Web of Science y Redalí. Esas son las bases de datos de referencia que principalmente tienen información confiable, ¿no? Donde podemos allí buscar información, información última y publicada por diversas nacionalidades, diversos países, ¿no? Y de los temas que nosotros estemos interesados. Otra opción para los alumnos de pregrado en específico son que puedan investigar y entrar a navegar sobre los repositorios institucionales. Estos repositorios contienen todos los trabajos de investigación a nivel de tesis, de doctorado, de maestría que son publicadas por todas las universidades licenciadas del Perú, incluyendo universidades públicas y privadas, ¿no? Entonces, aquí en el RENATI van a poder encontrar las tesis de cualquier universidad pública y de cualquier universidad nacional o privada del Perú, ¿no? Donde ahí ustedes van a poder buscar a través de palabras claves la investigación que se ha realizado a nivel nacional. Y otro punto importante son también la búsqueda de libros y las revistas que ustedes puedan estar familiarizados sobre su campo de educación. Entonces vamos a detallar cada uno de estos modos, ¿no? Principalmente las bases de referencia y cómo hacer la búsqueda en los repositorios institucionales, ¿no? ¿Qué son los repositorios institucionales, no? Este es el Registro Nacional de los Trabajos Conducentes a Grados y Títulos, más conocido como el RENATI. Este, ah, este RENATI contiene, es una recolección transparente y ordenada de los trabajos conducentes a grados y títulos de conformidad con la ley universitaria. Ahora, cuando nosotros naveguemos en este buscador, en RENATI, ¿no? Vamos a poder, un modo de búsqueda es a través de las palabras claves. Y esa palabra clave lo va a buscar tanto en títulos de la investigación o las palabras claves que utilice, e incluso en los resúmenes. Entonces vamos a poder nosotros encontrar cualquier trabajo que ha sido elaborado para obtener un grado o un título a nivel nacional. Asimismo, vamos a poder también ver la información del ranking de todas las instituciones que realizan investigación. Vamos a también buscar el ranking de autores y el ranking de los asesores. Y aquí es importante que ustedes, si ya están planeando realizar un trabajo de investigación, puedan también recabar la información sobre quiénes son los asesores que están apoyando a la investigación y también conocer los temas de investigación que realizan cada uno de los asesores, ¿no? Y también poder saber en qué tiempo duró la investigación. Entonces, esos son criterios eh, importantes que un estudiante debería conocer, ¿no? Primero, es ver el tema de interés, ver qué investigaciones se han desarrollado, qué asesor apoyó a realizar esa investigación y cuántos ha realizado durante los últimos 5 años principalmente. Esto nos va a dar información de que nosotros también vamos a poder ser guiados por este profesor para poder desarrollar una investigación. Entonces, aquí en Renati vas a poder ver quiénes son esos asesores y en caso si tengas interés en el tema, poder consultar sobre qué podrías investigar sobre esa línea de investigación. Ahora, cuando nosotros pongamos esa palabra clave, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos escrito sostenibilidad. Primero vamos a ver que hay 3 tipos de investigaciones, a nivel de doctorado, a nivel de maestría y a nivel de pregrado. Entonces aquí vamos a ver, vamos a identificar la producción científica, ¿no?
de cualquier universidad que haya realizado. En este caso tenemos la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Vamos a ver también ciertas características, como vamos a ver el título, el autor, el alumno que realizó la investigación, el asesor de la investigación, el año de publicación, la universidad en la que se realizó la investigación y el acceso, ¿no? Si es abierto, si es que uno puede entrar a esa investigación y poder ver en mayor detalle. Vamos a ver con este símbolo si tiene acceso abierto o acceso cerrado, ¿no? Esto también te va a permitir apoyar, ¿no? Y desarrollar tus antecedentes y también el marco teórico, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso, hemos puesto como palabra clave la sostenibilidad y vamos a ver que hay estudios de a tres niveles de grado. Si vemos el primero, vamos a ver, como les indiqué, el título, el autor, el asesor, las palabras claves que se han utilizado en este estudio. Principalmente es dimensión social, plan de sostenibilidad, sostenibilidad ambiental, sustentabilidad, desarrollo sostenible, dimensión ambiental y dimensión académica. Entonces aquí también vamos a tener el enlace del repositorio de cada universidad. En este caso es de la Universidad Federico Villarreal. Y cuando nosotros entremos a este enlace del repositorio, vamos a poder ir a la página de la misma universidad en particular, la Federico Villarreal, y vamos a poder descargar la tesis completa, ¿no? Igual aparece la misma información general como título, resumen, autor. Y en base a esa descarga de la tesis, ya puedes ir consultando las metodologías que se han aplicado, con qué información se utilizó para poder responder a su objetivo de investigación y también hacer una gestión de las referencias que vayas consultando. Eh, otro, otra base importante para realizar la revisión de literatura son las bases de referencias como Scopus, por ejemplo. Aquí también tiene la misma metodología, buscar a través de palabras claves, tanto, a nivel avanzado como a nivel simple, como vemos aquí, sostenibilidad y producción, utilizando operadores booleanos para poder buscar información. En este caso, si nosotros solamente consultamos esta base de referencia con dos palabras claves, que en este caso es sostenibilidad y producción, vamos a encontrar 84.000 documentos en los cuales nosotros tendríamos que revisar para poder ver qué se ha realizado sobre sostenibilidad. Pero vamos a ver que es una información muy amplia, que no vamos a poder estudiar o analizar cada una de estas investigaciones. Entonces, en las revisiones de literatura, en las revisiones, en los artículos de revisión, se hacen un análisis sobre los artículos publicados, ¿no? Aproximadamente llegan a realizar unos 500 a más investigaciones, ¿no? 400, 500, pero nunca este volumen. Entonces hay que tener ciertas estrategias para poder reducir ese volumen de investigaciones que hemos hallado en base solo a dos palabras claves. Entonces, aquí hay también otras herramientas de la inteligencia artificial para poder hacer una búsqueda de revisión de la literatura. De repente ustedes conocen ya estos estas tres herramientas como Copilot, ChatGPT o Claude, ¿no? Algunos de ellos son de suscripciones abiertas y te pueden apoyar a poder reducir esta búsqueda de la literatura, principalmente haciendo una búsqueda avanzada utilizando palabras claves y también con el apoyo de operadores booleanos. Pero para poder nosotros entrar a estas herramientas, necesitamos escribir, ¿no? O solicitar información a través de prompts o instrucciones que le das a la inteligencia artificial para empezar una conversación y obtener una respuesta en específico, ¿ya? Entonces, estos prompts te van a generar estrategias de búsqueda, ¿ya? Y mientras tú mejores este desarrollo de estos prompts, vas a poder encontrar mejores resultados en la búsqueda de información. Aquí te muestro, de ejemplo, un prompt que se puede utilizar para buscar las palabras clave utilizando los operadores booleanos para hacer una búsqueda avanzada de tu información. En este caso, primero tienes que indicarle a esta herramienta de Copilot, por ejemplo, un rol, ¿no? En este caso, le vas a dar un rol a Copilot, que es un asesor de investigación. ¿Cuál es su tarea? Su tarea es elaborar ecuaciones de búsqueda, ¿no? Que permitan encontrar información, en este caso, en una base de referencia Scopus. Y aquí vamos a poner la consulta en específico que queremos buscar.
En este caso, yo estoy poniendo, por ejemplo, sobre la relación entre la sostenibilidad de la producción agrícola y el desempeño económico, ¿no? Y le indico, ¿no?, que use operadores de búsqueda como AND, OR, en tus ecuaciones de búsqueda. Y también le vas a dar un contexto a la herramienta. Le vas a indicar que presente dos, tres, cuatro o cinco alternativas de ecuaciones de búsqueda complejas que incluyan los términos que estás empleando en tu consulta, ¿no? Y que te los ponga en inglés, porque principalmente los buscadores de referencias utilizan palabras claves en inglés. Entonces, esta herramienta te va a poner un poquito a conocer qué palabras claves en inglés están utilizando. Pero adicional a esto, también tienes que buscar estos tesauros o palabras claves en diferentes bases de datos, como en la IEEE, que tiene una relación de palabras claves, ¿no?, donde tú vas a poder buscar alternativas, ¿no?, o sinónimos de tu palabra clave. Eso también es otra opción. Entonces, ya una vez que nosotros ponemos esta operación de búsqueda en Copilot, ¿no?, te va a mostrar cinco alternativas, tres alternativas de acuerdo a lo que tú requieres. Y te va a permitir reducir esa búsqueda. En este caso, solo hemos utilizado, eh, en este caso nos muestra dos, tres, cuatro palabras claves, ¿no? Sostenibilidad, producción agrícola, ¿no? Y porque va a buscar en todas las bases de referencia artículos de investigación que contengan estas palabras clave, como rentabilidad, ¿no? O el performance económico. Entonces, si nosotros utilizamos uno de estos ecuaciones de búsqueda complejas en nuestra base de referencia, ¿no?, vamos a poder encontrar alrededor de 6.209 documentos. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros, a través de esta herramienta de inteligencia artificial, teníamos al principio una búsqueda de 84.000 documentos, pero con esta estrategia pueden reducir a 6.000 documentos. Asimismo, esta información se puede ir reduciendo mucho más, haciendo unas limitaciones, como que solo encuentre información de los últimos 5 años, o de repente especificar el área de investigación o el campo de conocimiento al cual uno va a sustentar la tesis. Por ejemplo, en este caso, ciencias sociales. Podemos poner también economía, o podemos poner ciencia en la parte ambiental o agrícola. Eso va a depender de nuestro campo de conocimiento, ¿no? Y también el tipo de documento. Si nosotros queremos revisar un artículo de revisión o un artículo científico, ¿no? También podemos categorizar ese tipo de documentos. Y también indicar que tengamos un acceso abierto a los documentos. Entonces, en base a este filtro adicional, ¿no?, podemos ir reduciendo las investigaciones, podemos ir reduciendo de 6.000 a 649 documentos. Incluso hay muchas más técnicas para poder reducir esta cantidad de bibliografía o referencia que podemos nosotros buscar, como metodologías PICO o metodologías PRISMA, que se utilizan principalmente para realizar revisiones sistemáticas de la literatura, los RSL, ¿no? ¿Ya? Pero aquí hay que utilizar muchas más palabras claves de acuerdo al tema de investigación que quieras ahondar. En este caso, hemos reducido más la búsqueda, ¿no?, para, en este caso, evaluar este objetivo de investigación, ¿no?, que es evaluar la sostenibilidad de la producción de equipos de pequeños productores en la región de Pinos, en Perú, ¿no?, haciendo una búsqueda de la información, ¿no?, y afianzándonos en las metodologías, ¿no? Podemos ver que se ha utilizado una de las metodologías, es el análisis de ciclos de vida, o más conocido como LSA, ¿ya? Entonces, lo que aquí es importante es que ustedes puedan ubicar como máximo unas 5 a 10 artículos científicos relacionados con la metodología que es análisis del ciclo de vida, principalmente 5 artículos de los últimos 5 años, donde vamos a buscar ahora ya no por estas palabras claves iniciales, sino por esta metodología, ¿no? Entonces, esta metodología, si nosotros ponemos como palabra clave adicionalmente esta metodología, nos va a filtrar artículos que utilicen esta metodología y va a buscarlo a través de palabras claves en el título y en el resumen. Entonces, en esos tres indicadores va a encontrar
esa palabra clave, ¿no? Es importante también, al momento que ya tengamos focalizado estas cinco artículos, ¿no? Poder ver revisar las referencias bibliográficas que realizan cada una de estos artículos científicos, porque así nosotros podemos también ubicar estudios semillas, es decir, estudios que a partir de ese abren muchas más estudios, ¿no? Y aplican para que nosotros podamos ir de esos estudios principales. Principalmente, como les comenté, la revisión de literatura es para que ustedes puedan identificar la metodología que se está aplicando. Y en base a esas metodologías, ¿cómo sé cuál utilizo? De acuerdo a la data disponible que tengo. Ese es el otro paso. En este caso, vamos a ver que estos dos ejemplos, dos artículos de revisión, vamos a ver que utiliza el análisis del ciclo de vida o Life Cycle Assessment, ¿no? Va a estar aquí dentro de su objetivo de investigación, dentro de su resumen. También vamos a ver en este otro artículo que está dentro de sus palabras claves y también dentro de su resumen. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder detectar qué metodologías han empleado en estos artículos para, por ejemplo, medir la sostenibilidad a través del impacto ambiental, ¿no? En este caso, esta investigación utiliza el análisis del ciclo de vida para evaluar el impacto ambiental, que también es conocido como la sostenibilidad ambiental de la producción, en este caso de un producto agrícola, que es el tomate, en la zona de cultivo clave, en la provincia de Alto Ricardo. Entonces aquí vemos que ya está focalizado, ¿no? Primero es en un producto agrícola en específico, está en un lugar, en este caso es Alto Ricardo, que pertenece a Colombia, que nos dice el título, ¿no? Entonces ya ahí vemos cómo a través de la revisión de literatura vamos a poder identificar las metodologías que se utilizan para poder responder a nuestro objetivo de investigación. Les voy a detallar acá un poco cómo es esta metodología para que ustedes también, igual con este concepto o esta palabra clave o variable, ustedes también puedan identificar en sus investigaciones. En este caso, identificamos que la sostenibilidad emplea, ¿no? El análisis del ciclo de vida. Pero, ¿qué es ese análisis o esa teoría? Es cuantificar el impacto ambiental de los productos, de los servicios o actividades, como contabilizando y evaluando los insumos y las emisiones de materias y energía en cada etapa del ciclo de vida del producto, del servicio o de la actividad. En este caso, nosotros vamos a ver cuál es el impacto ambiental que se realiza en el proceso de producción de la quinoa. En ese caso, desde la preparación del suelo, ¿no? Hasta la cosecha del cultivo, hasta que se tenga el producto en sí, la quinoa. Entonces vamos a ver que para la producción de la quinoa eh, ah, interviene o se emplea ciertos insumos. Entre ellos, por ejemplo, se va a inventariar el uso de fertilizantes, tanto orgánicos como sintéticos. Pero el uso ya en sí de estos fertilizantes generan un impacto ambiental, o más conocido como las emisiones. Hemos identificado que a través de este análisis de ciclo de vida se puede contabilizar y cuantificar estos impactos ambientales, que principalmente es el el global warming potential, que es el principal eh, gas, ¿no? O el principal impacto ambiental que se produce en la producción de químicos, ¿no? Principalmente generada por la utilización de fertilizantes sintéticos y orgánicos, por el uso de maquinarias, tractores o de las cosechadoras para poder hacer la cosecha del producto. Y también en el manejo de plagas y enfermedades a través de la utilización de pesticidas, en este caso sintéticos. Entonces vamos a ver que esta metodología, ciclo de análisis, el análisis de ciclo de vida, te va a permitir cuantificar todos los impactos ambientales que se generan en la producción de la quinoa, ¿no? Tanto por el uso de los insumos y las emisiones que se genera al medio ambiente, ¿no? Entonces, así es donde, como nosotros debemos identificar a través de la revisión de la literatura, las variables o las teorías que se realizan, que se han utilizado. A ver, vamos a ver algunas preguntas. Si hay algunas preguntas, a ver. eh, Sí, hay una cantidad impresionante que realiza la Universidad César Vallejo. Exacto. Eso se puede ver dentro del repositorio del RENATI, ¿no?
¿cuántos antecedentes? Una pregunta que realiza Rafael es ¿cuántos antecedentes es recomendable poner en una tesis de pregrado? ¿Dos o tres nacionales o dos o tres internacionales? Principalmente se utiliza en todo el desarrollo de la tesis alrededor de, puede ser 20 o 30 referencias. Puedes utilizar tesis de pregrado o artículos científicos y esto es indistinto si son nacionales o internacionales. Lo importante es que esa producción científica te pueda dar información para el desarrollo de la metodología que vas a aplicar. Por ejemplo, para los artículos científicos, principalmente requiere que que casi el 80% sean, se utilice en producción científica realizada durante los últimos 5 años y que sean artículos científicos, ¿no? En el caso de pregrado hay mucho más flexibilidad, ¿no? Porque recién el alumno está empezando a realizar una investigación y principalmente se va a emplear artículos nacionales o tesis ya publicadas, ¿no? Entonces, para el tema de la tesis de pregrado no hay un límite, pero recomendable es que principalmente puedes utilizar artículos científicos, ¿no? Y publicados durante los últimos 5 años. También aquí hacen otra pregunta, ¿los antecedentes son importantes para luego hacer la discusión de los resultados? ¿Se comparan solo los resultados o pueden ser ideas generales? Sí, principalmente tú haces la revisión de literatura para poder ponerlo en tus antecedentes, primero para poder justificar tu investigación, ¿no? Y tú analizas todo lo que se ha desarrollado y encuentras un vacío de conocimiento, tú puedes allí con esa información de la literatura justificar el uso, ¿no? De una nueva metodología que responda a ese vacío de conocimiento. Asimismo, los estudios empíricos, ¿no? Que se realizan en estos artículos científicos te va a permitir hacer una discusión con tus resultados. Es decir, por ejemplo, aquí estamos analizando la sostenibilidad de la quinoa y vamos a encontrar cuánto de eh, cuánto emite, ¿no? La producción de un kilogramo de quinoa, cuánto impacto ambiental produce. Esa información, esa cuantificación o estimación, lo vamos a comparar con otros estudios que se han realizado y vamos a poder ver si esta producción de quinoa eh, tiene menos impacto ambiental que otros productos, tanto agrícolas, o incluso compararla con otros productos, por ejemplo, como la leche o como la leche principalmente, ¿no? Porque se ha conocido, ¿no? Se ha descubierto que la quinoa tiene una alta cantidad de proteína que incluso puede ser un sustituto de la leche, ¿no? Entonces, esta identificación de artículos te van a permitir poder comparar tus resultados con los resultados que ya se han encontrado, ¿no? Y también hacer una discusión de por qué tu cuantificación o tu estimación del impacto ambiental de un producto es comparable o no con otros, ¿no? Tanto agrícolas o de origen vacuno. Pero sí, te va a servir bastante la revisión de la literatura para utilizarlo en la sección de los antecedentes de tu investigación, poder usarlos también como comparativo con los resultados de tu investigación con los demás, ¿no? Y eso vas a poder referenciarlo en la sección de discusiones, ¿no? También puedes utilizar ideas generales también. Y es importante que ustedes allí puedan gestionar todas esas referencias, ¿no? En una herramienta de gestión de referencias como el Mendeley o el Sotero, ¿no? Para que ustedes puedan ya fácilmente referenciar cuando escriban su tesis, referenciar ciertas ideas que salen de otros artículos o también comparar, ¿no? Principalmente para eso. No hay más preguntas, continuamos entonces. Entonces, la revisión de la literatura principalmente te sirve para que puedas identificar las metodologías que se han empleado. Eh, Pero otro paso importante es los datos, ¿no? Y una vez que nosotros conocemos ya las metodologías que existen, ¿cómo nosotros aterrizamos cuál utilizar? Principalmente, en base a mi experiencia, puedo indicar que se utilizaría una metodología que tú tengas la información disponible, tanto como fuentes primarias o secundarias. Las fuentes primarias principalmente son los que ya existen, ya se han recabado por alguna institución nacional o internacional, ¿no? Principalmente en la investigación con enfoque cuantitativo, que es principalmente lo que se desarrolla en la universidad de ingeniería,
se debe recurrir a fuentes e informaciones tanto confiables, ¿no? Que nos permitan apoyar y desarrollar adecuadamente tu investigación. La información estadística, por lo general, se puede presentar de dos maneras: los datos que ya existen o los datos que deben ser recolectados. Los datos que ya existen son los datos que se necesitan. Los datos que se necesitan ya existen y ha sido recolectado por un investigador o una institución, ¿no? Entonces, esta información ya está disponible. Pero también existen datos que deben ser recolectados. Los datos que se requieren no están disponibles y deben ser recolectados, en este caso a través de encuestas, entrevistas, entre otros. Principalmente existen instituciones nacionales y también internacionales que te proveen de información. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática recolecta anualmente encuestas, entre ellos, por ejemplo, la encuesta nacional de hogares. El Ministerio de Agricultura recolecta también anualmente ciertos indicadores o variables, como la producción, ¿no? La producción agrícola, la producción pecuaria, eh, eh, variables climáticas, ¿no? Entonces es necesario que también ustedes puedan investigar algunos de estos, de los ministerios o institutos nacionales, y ir explorando qué información existe y después ver si es que te puede servir esto para tu tema de investigación. Asimismo, también existe el SAL, que está implementado por el Ministerio de Educación, donde se pueden ver estadísticas de las matrículas, de la deserción estudiantil, de, de todo lo que tenga que ver con la escuela básica regular, la universitaria, la técnica pedagógica. Entonces aquí es bueno que cada alumno vaya explorando ya qué datos existen a través de los ministerios, institutos, tanto privados como públicos, que existen a nivel nacional e incluso internacional. Asimismo, por el origen de la información utilizada en un estudio, se puede clasificar a la fuente en primaria o secundaria, de acuerdo de dónde vienen los datos o de dónde se tomaron, ¿no? La fuente primaria principalmente hace referencia a la institución pública o privada o persona que recogió primero los datos y produjo la estadística. Esto aplica para datos que se encuentren de manera impresa, ¿no? En compendios o en sitios web como el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, que reporta anualmente indicadores, ¿no? Son fuentes primarias que ellos recolectan directamente esa información. La fuente secundaria se da cuando una institución o persona utiliza para su estudio datos estadísticos no recogidos por uno mismo, ¿no? Sino provenientes de una fuente primaria, y luego las publica o difunde. Entonces, principalmente va a depender la obtención de esta fuente primaria o secundaria de los recursos o los presupuestos disponibles que se tengan. Principalmente los trabajos de investigación de pregrado se realizan con fuente secundaria, es decir, que utilizamos la información de una institución pública o privada. Sin embargo, existen algunas tesis de investigación que realizan sus estudios en base a fuentes primarias, y esto es debido a que de repente pertenecen a un grupo de investigación o en participación con algunos docentes, ¿no? Realizan una investigación subvencionada, ¿no? Que permite a uno recolectar la información. Ahora, ¿cuál es mejor o cuál debo usar, la fuente primaria o secundaria? ¿No? Existen diversos autores que indican, por ejemplo, que los datos de fuente primaria son en general más confiables que los provenientes de una información secundaria. Ahora, ¿qué argumentos tiene? Por ejemplo, la fuente secundaria puede contener errores, ¿no? Que puede haber sido ocurrido en base a la colección de la data o el procesamiento de la data. Sin embargo, una fuente primaria por lo general incluye una definición de los términos que se usan en el estudio original, ¿no? Asimismo, también incluye una copia del cuestionario que uno puede revisar qué tipo de pregunta ha realizado y en qué variable se utilizó en una investigación. Hacen una descripción del procedimiento, cómo seleccionan la muestra y cómo recolectan la data, ¿no? Si es persona a persona, si es a través, por ejemplo, de una encuesta online, ¿no? Entonces, hay esa información detallada cuando es una fuente primaria. Asimismo, esta fuente primaria, como uno mismo lo va a recolectar, ofrece mucho más detalle y te permite a ti recolectar las variables o las informaciones que tú necesitas para responder a tu objetivo de información, ¿no? Como les indico, las fuentes secundarias pueden omitir parte de la información o combinan categorías en grupos, ¿no? Que pueden tener errores, ¿no?
Por ejemplo, también otro punto importante que ustedes deben realizar o deben identificar al momento de revisar un artículo de revisión es el uso de la data que ellos emplean. Por ejemplo, para evaluar la sostenibilidad de la producción de la quinoa, ¿no? Aquí indica el artículo que utiliza data primaria, es decir, recolecta información, ¿no? A través de encuestas, en este caso a 367 agricultores en la región Junín, pero también indica que utiliza data secundaria, ¿no? En este caso, las bases de datos de Coinbet para tipificar, ¿no? Las emisiones. Entonces, ustedes cuando revisen esta parte, principalmente los títulos, las palabras claves y los resúmenes, puedan identificar cuál es la fuente de información que utilizan para responder a su objetivo de investigación, ¿no? En este caso, si ustedes ven que utiliza fuente de información secundaria, ¿qué fuente utilizan? Si es del INEI, si es del Ministerio de Economía, si es del Ministerio de Educación, y así podemos nosotros ver ya y de repente podríamos utilizar esa metodología aplicada a otro contexto, ¿no? Utilizando esa misma base de datos, ¿no? Como indico, se debe focalizar cuál es la fuente de información. En este caso, utiliza datos primarios de una encuesta, ¿no? A 367 productores de la región Junín, ¿no? Entonces, asimismo, le voy a mostrar, por ejemplo, este artículo utiliza una fuente primaria. En este caso, indican por una encuesta. En este caso, en esta encuesta, en la sección 3 hablan sobre la producción de la quinoa. También te va a mostrar que esta encuesta pregunta, ¿no? Al agricultor información general, las características del jefe del hogar, en este caso, de otra información particular como las semillas de quinoa y la producción de quinoa, que es lo que nosotros nos vamos a focalizar, ¿no? Entonces vamos a ver que en esta encuesta vamos a poder encontrar las variables que necesitamos para responder a nuestro objetivo, que en este caso, por ejemplo, son las hectáreas de quinoa, ¿no? Que se va a ver después de sus estadísticas de esa publicación, que aquí denotan, por ejemplo, las hectáreas de quinoa, ¿no? Que siembra un productor agrícola. También vamos a ver las cantidades de fertilizantes, ¿no? Que utiliza para poder después saber que ese insumo se va a convertir en una emisión, ¿no? Vamos a ver los fertilizantes, los tipos de enfermedades o plagas que inciden en la producción de la quinoa y la mano de obra. Entonces aquí vemos un poco de cómo realizan la encuesta, ¿no? Y cómo lo decantan en variables que van a ser utilizados en la metodología. Y por último, ¿no? Según el plan o estrategia, ¿no? Concebida para obtener la información que se desea y también responder al problema de investigación, vamos a tener datos no experimentales y experimentales. Los datos no experimentales, ¿no? Se trata de aquellos estudios donde no hacemos variar en las variables independientes que intervienen en el estudio, ¿no? Principalmente es observar y medir ciertos fenómenos, tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos y viendo el planteamiento del problema. Principalmente son estudios no experimentales transversales o longitudinales. ¿Cuáles son los transversales? Hacen un estudio en un tiempo en específico o realizan la recolección de datos en un solo momento, en una encuesta. O también pueden ser longitudinales, es decir, recolectan información en varios momentos del tiempo. Puede ser en el 2015 y 2018, ¿no? Entonces, esos son los trabajos no experimentales. Principalmente se utilizan para observar y medir ciertos fenómenos. En cambio, los experimentales, ¿no? Se manipulan una o más variables independientes y es de manera intencional, ¿no? Para poder analizar las consecuencias que la manipulación de una variable tiene sobre otras, sobre una dependiente en principal, ¿no? En este caso se administran estímulos o tratamientos, se hace la manipulación intencional de las variables independientes y se realiza la medición de variables dependientes, ¿no? Y se hace un control y validez. Principalmente, los estudios de pregrado son de manera transversal, es decir, analizan la información en un punto determinado, pero también si utilizan datos administrativos o datos de fuentes secundarias, como en este caso, por ejemplo, lo que otorga el INEI, también es posible utilizar información longitudinal en varios años, ¿no? Entonces, hay que ver también estas secciones, estas partes en cada tesis de investigación que puedan eh, eh, ir revisando, ¿no? Y entonces vamos a ver algunas preguntas que se realicen. Vamos a ver algunas preguntas.
Eh, Utilizar el enfoque cuantitativo no necesariamente utilizamos la estadística. Por ejemplo, el diseño de una máquina, equipo, etcétera. ¿Cómo se llama a este tipo de tesis sin estadística, pero cuantitativo? Mm, Mira, si se requiere diseñar una máquina, hay una pregunta, Rafael, donde dice, los diseños de una máquina o un equipo, ¿cómo se llama a este tipo de tesis sin estadística, pero cuantitativo? También se puede realizar un análisis cuantitativo, es decir, ver una máquina convencional y el diseño de una máquina mejorada, ¿no? Entonces, ver a las características que hacen mejor a esta máquina y de repente pueden tener algunas variables cuantitativas, por ejemplo, el rendimiento de la máquina. De repente, la nueva máquina por el mejor diseño que tenga, tiene un mejor rendimiento que el otro. Entonces ahí podemos ver qué hace mejor a este nuevo diseño de maquinaria, ver qué variables te puede identificar esta nueva maquinaria, ¿no? Identificar qué variables, como por ejemplo podría ser el rendimiento de la máquina, ¿no? Que normalmente de repente es a un 80%, 70%, ¿no? Dependiendo a los antecedentes que tengan, ¿no? Porque esta máquina de repente ya hay una información básica sobre esta maquinaria, pero de repente queremos hacerle un cambio o una mejora. ¿Y cómo medimos ese cambio? A través de unos indicadores que se puede de repente encontrar en los antecedentes. ¿Cuántas encuestas se deben realizar para que sea representativa en porcentaje como muestra de una población total a estudiar? Sí, mire, normalmente eh, por la determinación de la muestra, se puede ver que a medida que la población que uno quiere analizar sea más de 20.000, ¿no? Normalmente la determinación de la muestra va a tender a un número de 400 o 500, ¿ya? Y esa cantidad de población es adoptada por algunos estudios, por ejemplo, en los estudios de doctorado. Principalmente vas a ver que las investigaciones se realizan con unas muestras de más de 400, ¿no? Pero para una tesis de pregrado no es tan riguroso y puede ser con 100, con 50, dependiendo del tipo de investigación. Si son investigaciones en laboratorio, las muestras son mucho más pequeñas por el costo y el presupuesto que requiere. Sin embargo, si es una encuesta que se va a utilizar con información secundaria, ¿no? Va a depender de eso, ¿no? Pero principalmente las muestras, si son grandes poblaciones, van a atender a 400, ¿ya? Pero eso principalmente son para esos estudios más rigurosos, ¿no? Pero los de pregrado principalmente pueden utilizar menos cantidad. Hay una última pregunta, ¿cómo sería en el caso de una investigación aplicada? Para el caso de ingeniería, este tipo de investigación no sería la más adecuada, dependiendo de la investigación que se va a aplicar, ¿no? Eh, Dependiendo de la investigación en ingeniería, ¿no? Eh, Tenemos allí un formato que se les está compartiendo a través del chat para que puedan completar de este taller. Muchas gracias por su asistencia. Culminamos este taller y agradecería puedan completar el formulario que se está compartiendo en el chat de este Zoom. Y gracias por su atención. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar y elegir la mejor metodología de investigación para su estudio, en específico para eh, tesis de investigación de pregrado? Eh, Ayer tuvimos la primera sesión y fue principalmente una parte teórica. En este taller
va a tener una duración de solo 30 minutos y se va a abarcar más en la práctica de lo que ayer se aprendió. ¿Alguno de ustedes ayer no pudo asistir al taller de ayer para poder de repente darle un repaso de lo que se hizo ayer? Eh, Solo uno dice a todos, entonces sí estuvieron ayer. Entonces vamos a comenzar con esta sesión práctica. Como les comenté ayer, estuvimos viendo que hay ciertos criterios para poder hacer una buena identificación y después elegir la mejor metodología de investigación. Y esto va a depender mucho de tres criterios. El primer criterio que deben tener en cuenta es el objetivo de investigación. Debe ser acotado, debe tener un alcance, debe ser preciso, debe ser claro, y esto va en concordancia con las líneas de investigación pertinentes de acuerdo a su campo de conocimiento o su facultad de estudio, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que ustedes deben tener en cuenta, la redacción y el alcance del objetivo de la investigación. Esto puede cambiar durante el desarrollo de la investigación, porque va a depender mucho de las metodologías que se va a aplicar para responder a ese objetivo de investigación y también de los datos que te van a permitir desarrollar la metodología y por lo tanto responder al objetivo de investigación. Entonces, el segundo criterio importante que deben tener en cuenta es evaluar todas las investigaciones que han sido publicadas al momento sobre el tema que han elegido, el tema de interés de cada estudiante, y identificar las metodologías de investigación que han sido aplicadas para responder ese objetivo de investigación. Entonces, hasta allí nosotros ya tenemos el objetivo planteado y en base a ese objetivo, nosotros buscamos las metodologías en la revisión de la literatura. Pero muchas veces nosotros vamos a tener ciertas opciones de metodologías, las cuales van a ser decantados por la data disponible que se tenga. Ahora, si la metodología que yo elijo no tengo la data, entonces es posible que se pueda cambiar a otra metodología en el cual ustedes tengan ya la data disponible, ¿no? Entonces, estos tres criterios van a cambiar y van a depender mucho de la data, de la metodología y también cómo se va modificando y precisando más el objetivo de la investigación. Como vimos, en la revisión de la literatura, ustedes van a tener y van a identificar, ¿no? Metodología, una metodología A, B, C, ¿no? Entonces, esa es la revisión de de la literatura, te va a ayudar a identificar las metodologías que existen para responder a tu objetivo de investigación. Pero, ¿cuál vas a elegir? Va a depender mucho de la data que haya disponible para responder, para aplicarla a la metodología y para responder al objetivo de investigación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el presupuesto y el tiempo para la recolección de las datas, podemos utilizar una metodología que utilice principalmente data primaria. Pero si nosotros no tenemos de antemano un presupuesto, entonces nos debemos enfocar en utilizar ciertas metodologías que te permitan usar data secundaria, data que ha sido producida, recolectada por instituciones públicas o privadas, tanto del Perú como a nivel mundial. Entonces, principalmente, ¿cuál va a ser el criterio para poder identificar y elegir la mejor metodología? Va a ser aquella en que tú puedas aplicar, tengas disponible la data para aplicar la metodología que te permita responder al objetivo de investigación. Estos tres criterios siempre deben estar en constante eh, cercanía y van a haber intercambios entre esos, ¿no? Va a haber una retroalimentación entre esos tres criterios que van a enmarcar el desarrollo de la investigación, ¿no? Entonces, un ejemplo, ayer vimos el caso de la sostenibilidad. Igual, cuando nosotros planteamos un objetivo de la investigación, al principio no está acotado, pero ¿qué hace falta para poder acotarlo o delimitarlo? Es la búsqueda de artículos científicos y tesis que van a poder ayudar a conocer cuál es el contexto de la problemática que estás viendo y poder delimitar el objetivo de la investigación. Principalmente, al plantear el objetivo, siempre comenzamos con un verbo y se redacta en forma infinitiva, en este caso puede ser estudiar, evaluar, identificar, ¿no? Y después nosotros vamos escribiendo las variables que vamos a analizar.
En este caso, ese objetivo de investigación, las variables que están en color amarillo, es preferencias, ¿no? Y disposición a pagar, ¿no? El objetivo es estudiar las preferencias de los agricultores y la disposición a pagar por variedades mejoradas de la quinoa en la región Junín, en Perú. Entonces, en base a este objetivo, nosotros podemos identificar quién es la población objetivo o las muestras donde va a incidir el estudio, que en este caso son los agricultores, ¿no? Las palabras clave o las variables que ustedes están identificando son preferencias, disposición a pagar y también está delimitado de manera espacial. Es decir, no estamos haciendo un estudio a nivel de Perú o a nivel mundial, ¿no? Sino estamos haciendo en una región determinada de un país, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta esos criterios. Y también es recomendable que ustedes vayan viendo tesis ya publicadas o producción científica y ustedes vayan identificando estas variables, ¿no? Y cómo van delimitándole. Entonces van a ver que siempre un objetivo está delimitado. Y eso se va a lograr a medida que el estudiante vaya leyendo, vaya viendo artículos relacionados a su tema de interés y pueda ir delimitando el objetivo de investigación que va a ser eh, el principal foco para el desarrollo, ¿no? Y término de la tesis de investigación, ¿no? Porque si se escriben objetivos muy amplios, ¿no? Y no son limitados, el problema es que el estudiante no va a poder lograr terminar la tesis de investigación, ¿no? Entonces aquí vemos, ya hemos identificado cuáles son las variables, las palabras claves, con la cual nosotros vamos a hacer una búsqueda de la literatura en base a estas palabras clave, ¿no? Y principalmente cuando nosotros hacemos una búsqueda, vamos a ver, por ejemplo, que dentro de la literatura se encuentra de que las preferencias son analizados a través de un experimento de elección, ¿no? No es es un cuasi experimento, ¿no? ¿Ya? Donde te va a permitir analizar las preferencias de los productores en base a a un producto o a un servicio en específico. Esas metodologías, por ejemplo, han sido aplicadas principalmente en el área de marketing para conocer cuáles son las preferencias ante ciertos productos que se van a vender al mercado, ¿no? Pero también han sido aplicadas a diferentes sectores, en este caso a la parte agrícola. Entonces, en base a la búsqueda de información, hay que ser selectivos y de repente tener como mínimo una lista de 5 artículos en específico de los últimos de los 5 años, donde nosotros vamos a hacer la búsqueda de estas variables o palabras clave, en donde en los títulos va a buscar en las palabras claves que tiene cada artículo científico y en el resumen, ¿no? Siempre hay que buscar en esos tres porque no siempre las variables están repetidas en el título, ni en el resumen, ni en las palabras clave. Principalmente están en uno de ellos para que amplíe la búsqueda de las referencias para otros investigadores. Y asimismo, también cuando nosotros focalizamos estos 5 artículos que utilizan esta metodología para responder a este objetivo, también debemos de revisar las referencias que se utilizan en cada artículo científico. Ahora, ¿por qué hay que revisar esas referencias? Primero, porque te va a permitir encontrar ciertos estudios semillas o estudios o que han sido mayormente referenciados por cada artículo. Y así tú puedes también referenciar a ese artículo que hizo primero esa idea o esa aplicación empírica. Entonces, principalmente hay que revisar también las referencias de cada artículo y ver cuál es el artículo en común que utilizan cada uno y poder ver también el origen de las nuevas teorías, ¿no? O metodologías que se aplican. Entonces, esos son los puntos claves que deben tener y que también se han visto ayer, ¿no? Entonces, aquí voy a ver, este es un estudio ya, que se ha realizado ya y les voy a explicar un poco cómo se fue realizando el estudio y cómo después se realiza la publicación, ¿no? O la difusión de esta investigación en conferencias, ¿no? A través de la realización de pósters y vamos a ver qué elementos se colocan allí y vamos a ver que esa parte de la metodología es muy importante porque también se debe divulgar esto en cualquier medio de difusión de la investigación. Eh, Primero hay que tener el contexto con el cual vamos a justificar nuestro objetivo o nuestro problema de investigación. En este caso, en el año 2013 hubo el boom de la quinoa, donde la producción y el área cosechada de este producto, de la quinoa, aumentaron
sustancialmente entre los años 1991 hasta el 2014. Se puede ver que hay un rápido crecimiento tanto de la producción como el área cosechada, ¿no? Pero en los últimos años se disminuyó debido a la mayor producción que se tuvo en esos años. Entonces, pero vamos a ver que esta producción y la comercialización de la quinoa, ¿no? Van a brindar ciertas oportunidades aquí a los productores que siembran, que producen estos cultivos. Hay grandes oportunidades en los ingresos y también en su seguridad alimentaria, porque antes hemos visto que la quinoa ha sido principalmente eh, consumido por pequeños agricultores, ¿no? Sin embargo, ¿no? La producción de este cultivo tiene algunos problemas, en específico con la baja productividad, ¿no? Lo cual se ha investigado y se ha visto que principalmente es la incidencia de una enfermedad o una plaga llamada mildio, ¿no? Entonces, esta enfermedad llamada mildio es la que genera esta baja productividad, ¿no? Por ello, ¿ya? El desarrollo de variedades tolerantes a esta enfermedad, al milio, es una prioridad y es clave para investigadores y responsables de las políticas que se desarrollan a nivel nacional. Entonces, aquí es necesario, eh, para que se pueda incrementar la tasa de adopción de estas nuevas variedades mejoradas entre los pequeños productores, es primordial que se tenga en cuenta cuáles son los requisitos y las necesidades específicas del productor antes que se pueda desarrollar o introducir una nueva variedad, porque estamos ante un contexto de que las semillas que se utilizan para la producción de quinoa no son resistentes a esta plaga, al mildio, ¿ya? Entonces, para que se pueda investigar en una variedad que pueda contrarrestar este vicio, es necesario conocer también cuáles son los requisitos, ¿no? O las necesidades del productor, de quién es el que utiliza estas variedades, estas semillas de quinoa, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar el experimento de elección, el Choice Experiment, ¿no? Para analizar cuáles son las preferencias de los agricultores y también su disposición a pagar por nuevas variedades de semillas de quinoa. Y esto no es a nivel nacional, sino en una región en particular, en este caso, Junín, por ser el segundo productor, segundo o tercer productor a nivel nacional de esta producción. Entonces, ahora, ¿cómo analizamos este experimento de elección? Va a tener algunos pasos. El primero es identificar cuáles son los atributos de los cuales los productores indican que es el requisito fundamental que debe tener una nueva variedad de quinoa. Entonces, se hicieron talleres participativos, focus group con productores de diferentes regiones del departamento de Junín, donde se produce quinoa, y se identificó, ¿no? A través de talleres participativos con productores que hay 6 características fundamentales que debe tener una semilla de quinoa. Si se va a mejorar una semilla de quinoa, al menos debe tener estas 6 características. Entre ellos indicaron el tamaño del grano. Debe ser de un tamaño grande. Debe ser resistente al mildio. El ciclo de vida de la producción debe ser a lo más 4 meses. Está entre 4 o 6 meses la producción de la quinoa. También el precio de la semilla de quinoa debe ser considerable, no debe ser tan alto, ¿no? Es una variable importante que el agricultor indica que es esencial considerar, ¿no? También que esta nueva semilla de quinoa tenga unos altos rendimientos y, por último, que el contenido de saponina que le da el amargor a la quinoa sea bajo. Entonces, a través de talleres participativos, se identifica cuáles son los atributos y los niveles de cada atributo y los niveles de cada atributo que se identifica. En este caso, se verifica que ellos consideran que el tamaño del grano puede ser pequeño o grande, ¿no? Y principalmente las semillas de quinoa en la región Junín son pequeñas. Indican también que debe ser resistente al mildio. Hay 3 niveles de incidencia: resistente, tolerante y susceptible. Y actualmente el status quo, ¿no? De las semillas de quinoa son susceptibles. Otro atributo más es el ciclo de vida. Actualmente, ¿no? Son 6 meses el tiempo de duración de la producción de la quinoa, desde que se siembra hasta que se cosecha. Pero también ellos indicaron que podrían emplear otras semillas que pueda reducir ese ciclo
de maduración de la quinoa, que sea de 4 a 5 meses. Después también indicaron los precios de la semilla. Dijeron, por ejemplo, que debería estar el precio normal es de 9 soles por kilogramo de semillas de quinoa, pero también se encontraba de 4 soles. Y ellos indicaron que podrían o estarían dispuestos a pagar por una nueva variedad de quinoa que tenga estos atributos que ellos desean entre 14, 24, 34 y 50. ¿No? También otro atributo es los rendimientos. Actualmente los rendimientos de la quinoa es de 2 toneladas por hectárea, ¿no? Pero ellos indicaron de que en una mala cosecha, cuando se afecta la producción de la quinoa por el mildio, pueden llegar hasta 1 tonelada, pero teniendo buenas variedades de semillas de quinoa, podrían llegar a tener 6 toneladas por hectárea. Entonces establecimos niveles de rendimientos posibles que podían tener una nueva variedad de quinoa. Después, el último atributo que también ellos consideraron fueron el nivel de saponina, el amargor que le da a la quinoa. Entonces hicieron 3 niveles. El nivel alto de saponina, que es el amargo, el bajo contenido de saponina, que es el medio, y que es la variedad que actualmente se utiliza, y la variedad que desearían es que no tuviera saponina y que la quinoa sea dulce. Entonces, en base a focus group o talleres participativos, se identifican estos atributos, se identifican los niveles y también se analiza esta información con especialistas en variedades de semillas de quinoa para ver si es factible obtener estas variedades, una nueva variedad de quinoa en base a estos atributos. En base a eso ya se puede tener establecidos los atributos y los niveles a los cuales el productor va a estar expuesto y va a poder elegir. Entonces, en la segunda parte, después de haber identificado ya los atributos, ¿no? Y los niveles de los atributos, se elaboran unas cartas de elección. Estas cartas de elección principalmente indican 3 opciones, la alternativa A y la alternativa B, ¿no? Son nuevas variedades de semillas de quinoa, y la alternativa C es la situación actual, es decir, es la semilla actual. Y se le va a consultar al productor en el caso hipotético que hubiera una nueva variedad de semillas de quinoa y tengan estos atributos. Por ejemplo, en la opción A, que el grano sea grande, que sea tolerante al mildew, que solo tenga que solo tenga 4 meses de tiempo de producción, que cueste 34 soles, es bastante alto en comparación al nivel básico, que es de 9 soles, que rinda solamente 2 toneladas, ¿no? Casi igual a la que es a la que usa actualmente la variedad de semilla. Y que el contenido de saponino sea semidulce, ¿no? Igual. Entonces se le va a dar esta opción, la A, la B y la C, y se le va a indicar al productor en el caso hipotético de que haya una nueva variedad de semilla de quinoa, ¿usted cuál elegiría? ¿La A, la B o la C? Y se le indica los atributos que tiene cada variedad de semilla de quinoa. Y el productor va a poder elegir en base a su preferencia, ¿no? Por ejemplo, algún productor que solamente va a ver en base al precio de la semilla de quinoa. Esa es la característica primordial. Entonces, en base al precio, él va a querer pagar el menor precio por una nueva variedad de semilla de quinoa. Entonces va a elegir entre la B o la C. Pero después, el productor, sus preferencias, aparte del precio, es que le rinda bien. Entonces va a querer una semilla que tenga mayores rendimientos, mayor producción. Entonces va a elegir la B, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo elijo en base al precio, ¿no? Que sea bajo, ¿no? Y que tenga altos rendimientos. Entonces elegiría la opción B. Pero estas características van a variar de acuerdo a cada productor, tanto si es pequeño o grande, ¿no? Entonces, cada agricultor va a evaluar de esta carta de elección 12 cartas de elección en base a los niveles de cada atributo, ¿no? Eh, con 3 alternativas, como se muestra el A, el B, el C. El A y el B son variedades mejoradas y la C es la situación actual, es decir, es la variedad de semillas que actualmente utilizan y que no es resistente al mildio, que es bastante susceptible al mildio y que pueden tener una pérdida de su rendimiento, de su producción, más del 10%. Entonces aquí se ponen las características y los atributos para darle el conocimiento, ¿no? de esta carta de elección al productor de quinoa. Entonces, asimismo, también ofrecemos, aparte de las 12 cartas de elección, 2 cartas de elección adicionales para saber si
el productor está respondiendo correctamente, porque muchas veces el productor de repente no quiere indicarte su elección y de repente eh, te indica una alternativa, ¿no? Y que es igual en todas las cartas de elección. Por ejemplo, te va a decir, yo siempre elijo el C, el C, el C. Entonces ahí ya vamos a tener un sesgo en la recolección de la data, ¿no? Entonces, por eso incluimos dos alternativas sin etiquetar que representen a una variedad hipotética de la quinoa mejorada y una opción del status quo, ¿no? Y por último, utilizamos también un criterio de eficiencia para poder diseñar nuestro experimento de elección. Después que nosotros hayamos elaborado las 12 cartas de elección, en base a la data que se tenga recolectada, vamos a poder aplicar y estimar esas preferencias utilizando, por ejemplo, en este caso, un modelo de generalizado, un modelo de logic multinomial generalizado, ¿no? Que incorpora la heterogeneidad que puede haber entre los productores y las preferencias. Entonces, en base a eso, ya tenemos el diseño del experimento de elección, ¿no? ¿Para qué? Para conocer las preferencias, en este caso, de nuestro productor. ¿En base a qué? A una variedad de semillas mejorada. Pero tenemos que saber cómo implementamos ese diseño en los productores, ¿no? Principalmente la data fue recolectada en dos periodos de tiempo. Se tomó, se realizó una encuesta, la primera que es la encuesta de base entre febrero y marzo del 2015, y después se realizó el análisis del experimento de elección entre noviembre y diciembre del 2016, ¿no? Entonces se tuvo una recolección de data en dos momentos de tiempo. En el primer tiempo, principalmente se tuvo unas características del productor y en el segundo ya se aplica el diseño del experimento de elección. Aquí utilizamos un diseño estratificado en tres etapas con el propósito de seleccionar en la primera etapa de manera aleatoria y en la segunda y en la tercera en base a un requerimiento específico, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa nosotros elegimos 25 distritos de un total de 61. ¿En base a qué criterio? En base a que sean, de que haya una producción especializada en el cultivo de la quinoa. En la segunda etapa, después que hayamos elegido los distritos, seleccionamos los centros poblados. En este caso, elegimos 47 de un total de 154 centros poblados. ¿En base a qué? A su población, a su densidad poblacional. ¿Y esto para qué? Para garantizar que en la segunda recolección de la data se pueda encontrar al productor. Y en la tercera etapa se elige a 518 o 458 productores de un total de 1.834 productores identificados, ¿no? Y esto fue en base a la proporción de los productores de quinoa en cada etapa, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtuvo esta información de cuántos productores? Se utilizó información del último censo en base a la actividad que realiza el jefe del hogar, ¿no? Se obtuvo esta cantidad y en base a esa cantidad se pudo identificar. Adicionalmente a esta información también se verifica con las agencias agrarias que hay en cada provincia, ¿no? Para verificar si existen estos productores y si hay alguna asociación de productores dentro de estos distritos o provincias seleccionadas, ¿no? Entonces, este es el diseño que se aplicó para poder implementar el diseño del experimento de elección. Entonces, aquí ya viene la recolección de la data. Se elabora una encuesta, ¿no? Se realiza la entrevista a cada productor, ¿no? En su hogar o bien en su área de trabajo, ¿no? Como les dije, se diseña 12 cartas de elección y se les muestra al productor para que pueda elegir cada, eh, cada alternativa, ¿no? Y aparte, también tenemos que realizarlo esto en una encuesta. En este caso, esta sesión de la encuesta se llamó Adopción de nuevas semillas de quinoa, ¿no? Y esto va a incluir a todos los productores que se encuentren, ¿no? Y que estén enmarcados dentro de la muestra. Entonces, les indicamos en este caso marcar la alternativa que indica el productor. En este caso, enumeramos las cantidades de cartas de elección, que en este caso fueron 12, y marcamos la alternativa que nos indicó que más prefería el productor, ¿no? Entre las cartas de elección elegimos, por ejemplo, la alternativa B, seleccionábamos la alternativa B. Y además también le indicamos al productor indicar el orden de importancia de mayor a menor de todos los atributos.
porque como les indicamos, nosotros elegimos 5 atributos que fueron principalmente identificados dentro de unos talleres de participación, ¿no? Pero adicionalmente hay que saber de cada productor, de entre los 500 productores que se encuestaron, saber cuál es el atributo que más prefiere. Como les digo, el productor a veces no compra o no desearía comprar un producto en base a 5 características, sino principalmente a 2 o 3, ¿no? Es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprar una zapatilla. Cada uno tiene una preferencia. De repente yo me guío por la marca y el color. Otra persona se guía por otras características. Y cada uno va a tener un orden de importancia diferente. Entonces aquí con esta variable se quiere capturar esa valoración que tiene el productor en base a cada atributo de la variedad de semilla de quinoa. Entonces, aquí con esta sección 6.2, podemos nosotros capturar ya la alternativa que elige cada producto. Después de esa, y puede que hayamos tenido ya realizado esta encuesta a los 400 productores, nosotros debemos ya codificar esta información tanto en Excel o puede ser en algún software estadístico que ustedes estén más familiarizados, ¿no? Para poder hacer el análisis de la información, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, eh, los identificadores de cada productor, ¿no? En esta base de datos y tenemos cuál es la alternativa de elección, ¿no? Por ejemplo, el productor 3, el número 3, en la primera carta de elección elige la opción B, en la 2B, en la 3B, pero en la 4 ya es la A, ¿no? Y así vemos para cada uno de los productores. Después que tengamos esta data recolectada, ¿no? Comenzamos ya a aplicar la metodología que también hayamos identificado para estimar esas preferencias, ¿no? Entonces, aquí se va a ver ya en esta parte principal cuál es la data que se utiliza para aplicarlo en el modelo. En este caso, la data fue recolectada de manera primaria, ¿no? Porque se elaboró una encuesta en específico y unas preguntas en específicas para poder responder a nuestro objetivo de investigación. En base a eso, nosotros aplicamos la data a una metodología y aquí identificamos que los productores generalmente prefieren una variedad mejorada, ¿no? En relación a las tradicionales. Es decir, si al productor le indicabas, usted mantendría utilizando su misma variedad de semilla o quisiera una mejorada. Todos los productores indicaron que quisieran una nueva variedad de quinoa y todos indicaron que esta característica o atributo, la resistencia al mildio, es la característica más importante que tiene este cultivo. Y esta fue para todos los productores. Pero adicionalmente se analizó entre la totalidad de productores, se vio que habían algunos productores que tenían una inseguridad alimentaria y otros que tenían una seguridad alimentaria. Identificamos dentro de nuestra muestra a 2 tipos de grupos, ¿no? Entonces, aquí y vimos esas características en cada uno de estos grupos y podemos identificar que las preferencias para cada uno de estos productores es explicado por su seguridad alimentaria, es decir, por la incidencia de que este productor también utilice la producción de la quinoa para su consumo. Entonces, aquí dividimos la muestra, en este caso, por agricultores con seguridad alimentaria, que principalmente por sus características identificamos que eran pequeñas parcelas que principalmente sembraban para el autoconsumo, mientras que también habían ciertos productores con seguridad alimentaria, ¿no? Y identificamos que eran los más grandes productores en hectáreas, ¿no? De la cosecha de la quinoa. Ahora, ¿qué identificamos en este modelo? Que principalmente hay 2 atributos que marcan la diferencia entre estos 2 grupos de agricultores. Entre ellos vamos a ver que el periodo de maduración o los meses que yo requeriría para producir en la quinoa, ¿no? Es principalmente significativo, ¿no? Para aquellos productores con seguridad alimentaria o los grandes productores. Y también vimos que otra característica primordial que diferencia estos 2 grupos es el tamaño del grano. Entonces vimos que a este grupo que tienen alta seguridad alimentaria, que principalmente son los grandes agricultores y que también se dedican más a la comercialización, estuvieron más interesados en vender una semilla de quinoa que sea grande y que puedan producirlo en menos tiempo. Estas 2 características no fueron tan importantes y significativas
para el grupo de pequeños productores o que solamente siembran para el autoconsumo principalmente. En estos casos, para los pequeños productores, vimos que es mucho más importante que, que tenga que sea más resistente al mildio, ¿no? Que tenga un buen rendimiento y que tenga un bajo contenido de saponina, ¿no? Entonces, estas fueron tres características esenciales para los pequeños productores, mientras que para los grandes productores, aparte de esas características, a ellos también primordialmente les interesaba que la maduración de esta producción sea la más baja para poder comercializar más y que tenga también bajo contenido de saponina y que sea del grano más grande, ¿no? Para poder venderlo a otros canales de comercialización, ¿no? Que estén más interesados en el tamaño de la quinoa, ¿no? Entonces aquí vemos que hay dos tipos de productores, ¿no? Que tienen ciertas características particulares, ¿no? Entonces aquí es importante ver para quién se desarrolla estas variedades de quinoas mejoradas para una cadena de suministros local, ¿no? Donde yo incidiría que una nueva variedad de la quinoa tuviera estas características, mientras que si yo, como política nacional, estaría interesado en que tengamos una competitividad mucho más alta en la producción, en la exportación de la quinoa, yo me inclinaría de repente por producir ciertas semillas, ¿no? Que tengan estos atributos que principalmente son valorados en el mercado, ¿no? El tamaño grande de la quinoa y que sea de una madurez mucho más, que tenga una madurez menor, ¿no? Entonces, este análisis da ciertas recomendaciones de política para que se vea bajo qué enfoque va a tener ese mejoramiento de semillas de la quinoa, ¿no? Y se ve también aquí cuánto también estuvieran interesados en pagar por una semilla, de una nueva variedad de semilla de quinoa, ¿no? Que principalmente ataque a este problema que afecta a la productividad de la semilla de la quinoa. Entonces, con esta data hemos podido sacar estas conclusiones entre los pequeños productores y los grandes productores. Cuáles son sus características principales y, es decir, cuáles son las características o atributos que principalmente son valorados por productores con ciertas características en específico, ¿no? Después de esto, ¿no? De haber tenido este diseño de la, de este experimento de elección y de haber recolectado la data y de haber analizado la data, hay dos medios por los cuales ustedes pueden hacer la difusión de esta información, ¿no? Pueden hacerlo a través de un póster, ¿no? Como es el que muestra en esta parte izquierda, o también en la publicación de un artículo científico, ¿no? Todo esto va a depender bastante de la rigurosidad que ustedes tengan en la metodología y en la data que ustedes estén aplicando para responder a su objetivo de investigación. Ahora, también es importante que ustedes, a medida que vayan realizando la investigación, puedan ustedes divulgar sus resultados a través de unas presentaciones orales o presentaciones en póster, en conferencias, para que ustedes puedan obtener un feedback de lo que ustedes están haciendo. Y, por ejemplo, una manera de realizar un póster es tratando de resumir y de manera concisa todo el estudio de investigación y siempre se debe colocar la parte de cómo generó este estudio, la parte de introducción, los antecedentes y muy importante, mostrar el objetivo de la investigación, ¿no? Otra sección importante que no que va a darle rigurosidad a su investigación es la data y los métodos que se utilizaron para poder realizar la investigación. En este caso se debe indicar cuál es el área de estudio, cómo fue la colección de la data y cuál fue el diseño de la investigación. En este caso utilizamos un experimento de elección y por último, dentro de esta sección nombramos el método que hemos aplicado para estimar lo que nosotros queremos conocer. En este caso son las preferencias de los productores. Entonces, después de haber indicado la data y los métodos que se utilizaron, vamos a mostrar los principales resultados. En esta sesión de los principales resultados, siempre es bueno mostrar las características que tiene tu grupo de estudio. En este caso, se muestran las características del productor, las características del hogar, las características de producción, ¿no? Tanto para los dos grupos que se está analizando y viendo también si hay alguna diferencia significativa entre los dos grupos que se está comparando, ¿no?
Y por último, la disposición a pagar, que esta parte no lo hemos visto mucho, pero también es otro análisis que se ve en esta investigación. Y por último, indicar las conclusiones principales que se obtuvieron en base a la data que se recolectó, a la metodología y al objetivo, ¿no? Entonces vemos cómo en un póster podemos resumir de manera concisa y vamos a ver que la mayor parte es la colección de la data, porque muchas veces nuestros resultados dependen bastante de cómo hemos sido tan rigurosos en la recolección de la data y en el uso del método, ¿no? Siempre es bueno explicar todo paso a paso de lo que se hizo para que así pueda tener mayor confiabilidad de los resultados que se obtienen. Asimismo, después de haber recibido un feedback, ¿no?, en conferencias a través de otros investigadores que también de repente han realizado la misma investigación y tienen algún aporte que puede hacer algunos cambios dentro de su metodología, se puede ya escribir, ¿no?, toda la sección de la investigación y escribirlo en una forma de artículo, ¿no? Dependiendo en dónde nosotros ubicamos bastantes referencias de literatura. En base a las referencias de literatura que ustedes hagan, van a poder ver en qué revista científica fue publicado el estudio. Y también vamos a ver si esta revista científica, entre sus áreas o campos de estudio, está este campo de estudio que yo veo. Porque si nosotros no analizamos dónde mandamos nuestro artículo científico, vamos a poder tener un rechazo, ¿no?, de la revista porque no cumple con los objetivos de la revista. Entonces, también es importante, en base a tu tema, ¿no?, ver en qué revistas se han publicado otros artículos que tú has realizado y de repente ver si puedes allí también mandar a esa revista. Y siempre y cuando también debes tener en cuenta todos los requerimientos que se tengan de cada revista. Cada revista científica va a tener sus lineamientos y nosotros vamos a tener que adaptar toda nuestra investigación, toda nuestra tesis. Siempre y cuando tenga todo, completa la información, vamos a poder adaptarlo a cualquier artículo en base a cualquier lineamiento que tengamos, ¿no? Principalmente los lineamientos son el título de la investigación, a quiénes, dónde están afiliados cada autor. El resumen, principalmente son de 100 a 200 palabras, de acuerdo a cada revista. Sus palabras claves, como máximo te piden 5 palabras claves en las revistas científicas, y de ahí te dice un paso a paso escribir la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones, y también eh, si fue subvencionada por algún proyecto de investigación, ¿no? También te pide esa información. Entonces, todo esto que hemos estado viendo, de todas las metodologías que se han aplicado y los diseños, deben estar completamente detallados dentro de tu investigación. En este caso, hemos detallado dentro de esta sección de data y metodología. Vamos a explicar un poco de cuál es la área de investigación. En este caso, nos focalizamos en la región Junín y vamos a dar algunas descripciones sobre dónde se está realizando la investigación, cómo, en qué zonas altitudinales se encuentra, cuáles son las provincias que tiene, ¿no?, cómo es la diversificación de la producción en esta región, ¿no?, y cómo está la producción y cuáles son sus principales riesgos que tiene la producción de la quinoa. Después nosotros detallamos ya el diseño del estudio. En este caso, utilizamos un experimento de elección para conocer las preferencias del productor en base a una nueva variedad de semilla de quinoa. Primero, hablamos de qué es el experimento de elección. Hacemos un pequeño resumen de lo que es el experimento de elección, a quiénes se aplican, ¿no?, y cómo nosotros vamos a aplicar este método, y también hacemos referencias de quiénes han hecho, ¿no? Por ejemplo, acá indicamos que esto se ha realizado principalmente en investigación de marketing, en la parte del mercado económico, en la parte de tecnologías agrícolas, ¿no? Allí principalmente se ha utilizado este experimento de elección. Y también indico también que se han utilizado para conocer la adopción de nuevas variedades de semillas de quinoa en otros países como Zimbabue, como la India, como Burundi y como Etiopía. Ahora, ¿por qué identifico estos? Porque también voy a conocer cuáles son los atributos que han sido eh, mencionados por estos otros estudios, ¿no? Y ver cuáles son los que han mencionado ellos y cuál es lo que he mencionado yo. Después también digo el diseño de la investigación, es decir, indico cómo fue identificado cada atributo que se muestra aquí. En este caso son 6 atributos.
¿no? Esta identificación es relevante porque en base a esto se realizan las cartas de elección, ¿no? Y también aquí se indica de que estuvo esto apoyado por un especialista, en este caso de una universidad, experto en variedades de semillas de quinoa, para ver si esto es dable en una nueva variedad de semillas de quinoa. Aquí explicamos en específico cuáles son los atributos que se identificaron y luego nosotros hablamos de la colección de la data. Como les dije, esto fue aplicado en dos fases, en dos periodos de tiempo, ¿no? Entre el 2015 y el 2016. Acá indico cómo fue seleccionado, cuál fue el diseño de muestreo para poder identificar y seleccionar a los agricultores, ¿no? Después hago otra sección en su sección, ¿no? del análisis estadístico o econométrico, es decir, qué modelo utilizamos para poder conocer o estimar estas preferencias de los productores. Entonces, vamos a ver que todos los pasos que ha seguido en la metodología se van a tener que plasmar y escribir dentro de tu tesis de investigación que después se puede convertir en un artículo que puedas publicar en un futuro, ¿no? Y también aquí, como nosotros identificamos o dividimos a a nuestra muestra en dos grupos, ¿no? En base a esta medición de la seguridad alimentaria, también indicamos cómo nosotros identificamos a este productor en base a una metodología que incluye 18 preguntas para identificar si un productor tiene seguridad alimentaria o no lo tiene, ¿no? Y aquí también indicamos cuál es la referencia, de dónde utilizamos ese indicador, también lo indicamos aquí, y cómo nosotros lo detallamos y lo aplicamos para este caso en específico. Entonces, en la sección de métodos, ¿no? Tú vas a identificar principalmente cuatro pasos. El diseño de tu estudio, los instrumentos y procedimientos que utilizas en el caso de que tengas implementado un estudio en laboratorio, los datos y participantes que van a servir para el análisis del estudio y, por último, el análisis estadístico o todos los métodos que utilices para estimar. Entonces, principalmente esta sección de metodología te va a explicar todo el detalle de cómo se realizó el estudio, permitiendo que cualquier lector pueda evaluar y también replicar los estudios. Porque si yo explico de manera detallada qué cosa es lo que he hecho, cómo lo he hecho, cualquier otro lector lo puede replicar el estudio que he realizado, de repente ya no en química, sino en otro producto que de repente venga un boom. En otro producto lo puedo aplicar esta misma metodología, pero en base a otras ya características, ¿no? En este caso, a otro producto agrícola o en otro sector. Entonces, por ello es importante especificar todo esto, porque esto va a afectar a la validez de los resultados. Porque nosotros muy aparte de que vamos a ver los resultados, también vamos a ver cómo fue el proceso para recolectar esa data, qué metodologías se utilizaron para poder llegar a esas conclusiones. Ahora vamos a ver algunas preguntas que están realizando los asistentes. También les indico que hay un formulario el cual deben completar para poder entregarle este material que se ha utilizado tanto ayer como hoy día. Aquí hay la grabación, sí, la grabación va a estar disponible para los asistentes que estén conectados, ¿no? Y también para los que también estuvieron ayer. Ayer tratamos específicamente la parte teórica y ahora es principalmente la práctica. Eh, Aquí tengo lo que se realizó ayer. Principalmente vimos en las líneas de investigación que tiene la universidad y que todas las carreras de la UNI están enmarcadas en tres campos de educación, ¿no? Y vamos a ver que hay algunas carreras que están enmarcadas dentro de estos campos de investigación, de estos campos de conocimiento y que también están enmarcados dentro de una facultad. Tenemos identificados cinco facultades que tienen su línea de investigación, pero hay algunas que todavía no hemos podido identificar y hacemos un caso práctico de la Facultad de Ingeniería Económica, donde vemos cuáles son las líneas de investigación, ¿no? Y aquí vemos que las líneas de investigación son temas generales donde nosotros vamos a poder ahondar de acuerdo a nuestro interés
en una línea de investigación y vamos a ver en específico qué quiere investigar relacionado y dentro de una línea de investigación. También se vieron cuáles son los objetivos de investigación, cómo se deben escribir y cómo identificar en diferentes objetivos las variables, la población objetivo, la muestra y la delimitación espacial, ¿no? Para que sea más focalizado nuestro objetivo de investigación. Así también vimos el alcance que debe tener este objetivo de investigación, viendo en los diferentes tipos de investigación que se realizan, en este caso exploratorios, descriptivos, ¿no? Correlacionales, explicativos o causales. También vimos cómo realizar esta revisión de literatura, ¿no? Principalmente en bases de buscar producción científica, en bases de referencia, en repositorios institucionales, en libros, ¿no? Y también aquí vimos un poco cómo se realiza la búsqueda, ¿no? Y también apoyándonos de alguna herramienta de inteligencia artificial para poder reducir la cantidad de producción científica que se pueda revisar, ¿no? También se utilizó algunas estrategias para hacer la búsqueda, ¿no? Y poder reducir la cantidad de artículos a revisar y por último se vio un caso práctico en base a las palabras clave, ¿no? Y a las variables que se tiene en un objetivo. En este caso fue evaluar la sostenibilidad, ¿no? Y se vio un poco de cómo se debe eh, verificar la metodología, qué componentes tiene y por último los datos que se tienen para hacer la búsqueda para poder implementar la metodología, ¿no? Tanto de fuentes primarias como secundarias. Entonces eso fue lo que se vio ayer, ¿no? Y ahora estamos viendo una parte práctica, ¿no? Eh, Vamos a ver si hay otra pregunta. Eh, mm, Algunos textos o artículos que pueda recomendar como indicaciones para escribir tesis y artículos. Mm, sí, hay que enviar nuevamente el, el link del formulario para que puedan llenar. ¿Cuál es la diferencia entre la metodología para maestrías en ciencias y de especialización? Las metodologías que ustedes puedan identificar va a ser de acuerdo a a la línea de investigación que se tenga dentro de la maestría, dentro de la especialización. En este caso, por ejemplo, los estudios que les he estado mostrando, principal fuente fueron para un estudio de doctorado, donde cada capítulo del doctorado incluye un artículo de investigación. Las metodologías que tú puedas identificar son de acuerdo a lo que se viene revisando en los artículos científicos principalmente. Entonces, allí tú puedes identificar en base a tu línea de investigación qué metodologías se han aplicado y tú, de acuerdo a la data disponible, se puede aplicar esta metodología, ¿no? Se puede variar un método utilizado para determinar una variable, qué consideraciones se debería tener para variar un método, y se puede variar algunas especificaciones de un método, pero es importante indicar cuáles fueron esas variaciones y cómo esto puede impactar dentro de los resultados, ¿no? Sí se puede variar algo específico de un método, sí se puede, pero hay que especificarlo bien y hay que ver cuál es la implicancia de esa variación, ¿no? Sí, la grabación va a ser enviada, pero necesitamos que puedan enviar el formulario. A ver si les puedo enviar por aquí el formulario para que se les envíe todo el material y las grabaciones, ¿no? Para el caso de ingeniería, sí, se puede aplicar casos de estudios en una empresa en específica. He visto también tesis de investigación y también puede ser experimental, pero siempre y cuando haya algún presupuesto para poder realizar esta investigación experimental, ¿no? Para el caso de pregrado, principalmente he visto investigaciones que utilizan datas secundarias, en este caso información ya publicada por alguna institución, ¿no? Porque allí hay que tener en cuenta bastante el presupuesto que tengamos para poder levantar información primaria, ¿no? Esto puede demandar mucho tiempo.
puede ser un año, 2 años, y de repente nuestro objetivo es obtener el título lo más pronto posible al año. Entonces, si tú quieres obtener tu título al año, de repente es más indicado que puedas utilizar data secundaria, ¿no? Siempre es importante que ustedes revisen qué cosa es lo que se ha venido investigando dentro de cada línea de investigación para que ustedes puedan también ver qué aplicar, ¿no? Algo nuevo o modificar lo que ya se ha utilizado y también ver qué profesor está ayudando en ciertas áreas de investigación, ¿no? Siempre es bueno ver eso porque te da una panorama de poder elegir a un asesor de investigación. Mm, Hay una última pregunta. Eh, ¿Existen diferencias entre la metodología usada para un diseño o desarrollo de una máquina industrial y la metodología usada para un desarrollo e implementación de una máquina industrial? Eh, ¿Existen diferencias en las metodologías implementadas un desarrollo e implementación de una máquina? Claro, claro. Definitivamente debemos tener diferentes metodologías si tú quieres analizar el diseño y el desarrollo o el desarrollo más la implementación de una maquinaria. Sí, de todas maneras. eh, Podría aplicarse la primera para tesis de pregrado y la otra para tesis. Claro, ¿por qué? Porque en una tesis de pregrado es mucho más limitado, ¿no? Entonces, hay que ser mucho más cautelosos con lo que se va a analizar. Y es que ya esta investigación implica más de un año, 2 años, entonces ya allí sí ya es primordial realizarlo durante una tesis de maestría o una tesis de doctorado, ¿no? Porque siempre hay que tener en cuenta cuánto tiempo tenemos para poder desarrollar la tesis de investigación. Principalmente en el pregrado es un año. De repente en una maestría o un doctorado, de repente es más de 2, 3, 4 años, ¿no? Donde ya estamos inmersos dentro de una línea de investigación en específica y queremos ser más minuciosos con algo en específico que queremos analizar y que toma tiempo, ¿no? Conocer y buscar la información, ¿no? Gracias por estar presentes en esta sesión, en este taller. Agradecemos que puedan culminar con el formato que se está compartiendo en el chat para que se les pueda entregar el material que se ha usado. Muchas gracias y estamos viéndonos en otros talleres.